Empezamos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más hemos empezado una transmisión en directo acerca de los estudios de la palabra de Dios. Hoy día 17 de julio del 2021. Le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe. Él es el maestro, Él es el jefe, y que Él nos diga qué cosa es lo que tenemos que ministrar. Espíritu Santo, por favor, te pedimos que nos prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Nosotros lo tenemos dispuestos para oír y entender. Espíritu Santo, te pedimos que glorifiques al Hijo. Glorifica al Hijo y que todos sepan quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a ver acerca de la unción. El primer paso es la redención. Cuando uno va al tabernáculo de Moisés o al templo que fue edificado en la época de Salomón y después el templo que Jesús entró en los evangelios, el templo de Herodes, el templo estaba edificado en tres partes. Atrio, que es el patio grande, y hay una parte, unas tiendas que están cubiertas, es el lugar santo, y hay una parte más pequeña que es el lugar santísimo, que es lo más interno, lo más interior. En el atrio hay dos muebles, en el lugar santo hay tres muebles, y en el lugar santísimo hay dos. Cada mueble, el primer mueble se encuentra en el atrio. Cada mueble representa una experiencia del cristiano, su caminar, su peregrinar, ir de menos a más. El primer mueble tiene que ver con el altar de bronce, donde se mataban, se sacrificaban los animales. Especialmente se sacrificaban corderos. Había un cordero que se sacrificaba a las 9 de la mañana y había el segundo cordero que se sacrificaba a las 3 de la tarde. Todos los días tenían que haber estos sacrificios, estos corderos eran sacrificados. Y el fuego del altar de bronce tenía que estar encendido perpetuamente. El sacrificio de estos corderos representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es el pago que Él dio, que se llama redención, pagar el precio para morir en lugar nuestro. El primer mueble representa la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, y cuando nosotros lo recibimos, participamos de este primer mueble, comemos el cordero y de ahí avanzamos al siguiente mueble, que es un altar de bronce, donde hay agua. Esta agua es para santificar, para limpiarse, porque vamos a entrar al lugar santísimo, al lugar santo. Y uno tiene que lavarse las manos y los pies para estar limpio de las obras y del andar carnal y humano. No podemos entrar a la presencia de Dios manchados. La sangre de Jesús quita el pecado del mundo, pero el agua de la palabra nos santifica. Cuando tú te ves al espejo y tienes una mancha, entonces cuando ves la mancha te lo quitas. Igualito cuando tú ves la palabra y dice que debemos hablar palabras de bendición. No debemos hablar palabras malas, palabras negativas. Entonces yo me doy cuenta que estoy hablando palabras negativas. No puedo, estoy mal, o comienzo a hablar palabras, groserías. Yo era una persona que hablaba muchas groserías. En Perú se llama
malas palabras, groserías, ¿no? Entonces me miré al espejo de la palabra, el altar de bronce, y le dije, Señor, no más groserías. Voy a hablar palabras limpias, palabras buenas. Y de esa manera uno entra al lugar santo. En el lugar santo es un lugar de purificación, de dejar lo viejo y empezar una vida nueva en Cristo. Hay 3 muebles que no los voy a ver, ¿no? Porque quiero hablar de la unción. Pero en el lugar santo, precisamente está el candelabro de oro, un candelabro de oro con 7 brazos, y el candelabro es una lámpara que tiene 7 eh, eh, lamparitas, fuegos, que tiene que ser encendido con aceite por los sacerdotes. Esto habla del Espíritu Santo, de la unción, para alumbrar, para iluminar, para manifestar la gloria de Dios, ¿no? Y vamos a ver acerca de la unción. Ya cuando somos salvos, cuando somos redimidos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. La palabra en Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor le dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que estén esperando hasta que venga la promesa del Padre. Y les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra tiene que ver, yo estoy en Miami, mi esposa está en Colombia, Sonia está en Perú, no, o sea, en todas partes del mundo, ser sus testigos. Pero hay que ser empoderados, hay que ser ungidos. La palabra ungido significa ser empoderado por Dios para hacer obras sobrenaturales, ¿no? Para tener la presencia de Dios vigente, actuando, para tener autoridad, para tener poder. La palabra poder que dice en Hechos 1:8, recibiréis poder, es el griego dunamis. Y dunamis representa lo que es la dinamita. Pero es el momento en que la dinamita explosiona, de ese poder se está hablando. Una explosión de milagros, una manifestación de la presencia de Dios con señales y maravillas. El hermano Carlos Anacondia, un hermano evangelista, ¿no? Dice que él fue a Japón y predicó de Dios, pero un Dios invisible, que no se ve, que no se toca. Y los japoneses, pues, que tenían sus ídolos, le dijeron, ¿cómo vamos a creer en un Dios que no se ve ni se toca? Entonces el Espíritu Santo le llegó a decir una palabra de sabiduría. Bueno, al Dios que les predico no se ve ni se toca, pero se va a manifestar sanándote, liberándote. Y muchos enfermos fueron sanados, fueron liberados. Y los japoneses vieron a un Dios que no se ve, que no se toca, pero vieron su poder. Y cuando vieron su poder, creyeron en el Dios invisible. Para eso está el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús fue acusado, el hecho fue un demonio, y fue acusado de que era con el poder de Belcebú. Entonces Jesús le dice que no era por el poder de Belcebú, ¿no? Y él le dice claramente, si por el dedo de Dios, esto es, por el poder del Espíritu Santo, hecho fuera demonios, entonces
el reino ha venido. El reino de Dios ha venido, indicando que necesitamos al Espíritu Santo para que el reino venga. El evangelismo es el primer mueble. Uno se puede convertir al Señor, pero puede estar enfermo todavía. Yo estuve enfermo mucho tiempo, muchos años, como convertido. Tenía 14 años de convertido, estaba enfermo y necesitaba una sanidad. Y esa sanidad me lo dio el Espíritu Santo. Pueden estar oprimidos. Hay muchas crisis, muchos problemas, o sea, hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Y para que Dios pueda reinar, tiene que haber tres cosas. Para que el reino de Dios se manifieste en la iglesia, en cada familia, en cada creyente, tiene que haber tres cosas. El reino de Dios no consiste ni comida ni bebida, sino en justicia, uno, paz y gozo por el poder del Espíritu Santo. Tres cosas tiene que haber: justicia, paz y gozo. La palabra justicia es que somos aceptos por Dios, somos herederos de Dios, somos perfectos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vida sin culpa, una conciencia limpia, sabiendo que Él me ama, que Él me ha perdonado, que ya no hay motivo de culpa contra mí, ya no hay acusación contra mí. Dios me ama, soy la justicia de Dios, soy amado por Dios. Cuando tú tienes una buena conciencia, cuando tú sabes que eres justificado por Dios, cuando la culpa sale de nuestras mentes, viene el poder del Espíritu Santo. Satanás acusa día y noche. Apocalipsis 12. Y por medio de esta acusación los mantiene al pueblo de Dios bajo la ley. Porque bajo la ley está la culpa, la acusación. El primer mueble tiene que ver con el cordero que es sacrificado, un cordero inocente, sin mancha, sin defecto alguno. Es sacrificado en el altar de bronce para que el pueblo de Dios sea perdonado, sea justificado. Satanás, a través de la acusación, quiere quitar la justicia de Dios otorgada por el sacrificio del cordero. Es malo pecar, pero es más malo no creer que el cordero de Dios quita mi pecado y me hace libre, me declara justo y me declara sin mancha delante de Dios. Cuando la culpa es quitada, según el libro de Apocalipsis 12, la salvación viene, el poder viene, el reino viene, el poder viene. ¿Y qué cosa es lo que viene? Viene la paz. Justicia, paz. Cuando viene la paz, la palabra paz significa descanso, reposo, pero también en el hebreo es shalom. Y la palabra shalom implica salud. O sea, salud a nuestros cuerpos físicos. El reino es un reino de salud física, indicando que si hay enfermos, si hay oprimidos, el reino no se está manifestando. Está manifestándose el reino de Satanás con enfermedades, con depresión. Y Jesús dice, hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. El reino de Satanás se manifiesta por enfermedades, opresión, malestares, escasez, pobreza. Y la palabra shalom, el hebreo shalom habla de prosperidad. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad, es un evangelio falso.
El reino es prosperidad, es abundancia, no para que exploten al pueblo de Dios quitándole su dinero mediante promesas falsas. Nosotros no tenemos que pagar para obtener la prosperidad de Dios. Ya Jesús pagó. Yo tengo prosperidad por gracia, por un favor inmerecido. Tengo vida abundante, eso significa paz. Tenemos, con el dedo de Dios, con el poder del Espíritu Santo, echar fuera todo lo que se oponga a la paz, al shalom. Si hay enfermos, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, echar fuera la enfermedad. Para eso necesitamos ser ungidos. Después de la justicia, viene la paz, y después cuando viene la paz, viene el gozo. La Biblia dice que gozaos en el Señor, regocijaos, estén siempre gozosos. El gozo es una alegría interior que va de adentro hacia afuera y no es afectado por las cosas exteriores. Somos gozosos primero dice que es el gozo de la salvación. Sabemos quiénes somos, sabemos qué podemos hacer, sabemos qué tenemos. Y tenemos que mantener esos tres: justicia, paz y gozo, para que el reino de Dios se manifieste. La unción, donde dice en Primera de Juan, hay que saber esto, Primera de Juan capítulo 2, verso 18, que la unción, 2, verso 27, que la unción del santo permanece en nosotros y que la unción misma nos enseña todas las cosas. Y Jesús en Juan 14, 16 al 18, vamos a ver esto. Es muy importante saber. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, uno nace por segunda vez y ese nacimiento viene del Espíritu. Es el Espíritu Santo, por medio de la simiente de la palabra de Dios, nos engendra. El Espíritu Santo nos engendra, crea en nosotros un hombre nuevo, un espíritu. Somos creados, Efesios capítulo 10, como la obra perfecta, la obra maestra de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El Espíritu Santo está en nosotros y permanece en nosotros. Somos hombres y mujeres ungidos porque permanece. En 1 Samuel, el Señor le dice a Saúl que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, en el Antiguo Testamento se llamaba Espíritu de Yahweh o Espíritu de Jehová. En el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Y se le dice a Saúl, cuando venga el Espíritu de Yahweh sobre ti,
serás mudado en otro hombre y vas a profetizar. Y Samuel fue lleno del espíritu de Yahweh y comenzó a profetizar juntamente con otros profetas que estaban ahí. Cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, somos mudados en otro hombre. Somos una nueva creación. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, en nuestro primer nacimiento, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Tú eres un espíritu. Hijo del Espíritu Santo. Y el Señor dice que Él nos va, en el mismo 14:26 de Juan, más el consolador. La palabra consolador es uno que es puesto al lado de otro para ayudarle. Es alguien, es como un protector, como un mentor, como un guía, un consolador. Griego paracletos. Uno que es puesto al lado de otro para ayudarle, para enseñarle. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Para seguir avanzando en los muebles, del primer mueble al segundo mueble, que es el altar de bronce, vamos a entrar al lugar santo, donde está la mesa de los panes, de la proposición. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele y nos enseñe. En el libro de Efesios capítulo 1, verso 18, dice aquí, el apóstol Pablo está orando en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar. Pero tenemos que preguntarle, tenemos que pedirle. Se ha reemplazado la guianza del Espíritu Santo. Ya no se pide la guianza del Espíritu Santo. Ahora hay estatutos. Ahora hay un programa. Cuando se va a la iglesia hay un programa. De 9 a 9:30, tal cosa. De 9:30 a 9:45, otra cosa. Hay un programa. Pero el Espíritu Santo no está en el programa. Por eso es que no se ve el poder. ¿Dónde se obtiene la unción? ¿Dónde se obtiene lo que se llama el poder? Nosotros ya estamos ungidos. La unción permanece en nosotros, pero tiene que manifestarse exteriormente. Tiene que pasar por el alma. El alma tiene que ver con nuestra razón, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Y para que el Espíritu Santo pueda manifestarse, tiene que haber lo que se llama el quebrantamiento del yo. La palabra Getsemaní, donde estaba nuestro Señor Jesús orando, el momento que fue apresado, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Y el aceite se saca de la aceituna, del olivo, de la aceituna. Tiene que ser prensada.
El aceite de la unción, el aceite santo con que se ungía reyes, se ungía profetas, se ungía sacerdotes, ¿no? La unción es para poder empoderar a la persona y pueda cumplir su propósito aquí en la tierra. Ser empoderado. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha empoderado con dones hermosos para poder cumplir el trabajo que tenemos que hacer en la tierra. Pero esto se obtiene a través de la humillación, de humillarse. Vamos a Lucas, creo que está en Lucas o Mateo, vamos a ver aquí. Mateo tiene que ser. Mateo. Mateo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si tú quieres tener la unción, aunque lo tienes, pero si quieres que esa unción fluya y ser empoderado, la oración más poderosa es esta: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa es una vida de cruz. Jesús se postró en tierra para entrar al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, que es nuestro lugar, nuestro destino, la presencia de Dios. Hay que postrarse. Entre el lugar santo y el lugar santísimo hay un velo y no hay puerta. Solamente es un velo. Y para poder entrar hay que meterse por debajo del velo. Hay que entrar postrado, humillado. ¿Qué pasa cuando tenemos pruebas? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte? Como Jesús lo pasó. ¿Qué pasa cuando estamos por el desierto, solos, en medio de opresión? En Deuteronomio dice serpientes, escorpiones. Ese es el tiempo. Ese es el mejor momento para obtener el aceite de la unción a través de la humillación, no a través de las quejas, no a través de los lamentos. El Getsemaní es prensa de aceite, es pagar el precio para que ser prensado, ser quebrantado. El aceite de la unción, el aceite santo con que se ungía a los reyes, sacerdotes, profetas, estaba compuesto de 5 elementos. Era la acacia, el cálamo, la canela aromática, el aceite de oliva y la mirra. Estos 5 componentes, 5 especies, para poder obtenerlas, tenían que ser trituradas
tenían que pasar por un proceso de quebrantamiento. Es importante buscar la unción. Es necesario buscar la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene eso? En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce unción, produce poder. Tened por sumo gozo. Jesús se postró en el momento más difícil de su vida aquí en la tierra. En el libro de Marcos, Jesús habla con el Padre y le dice, todas las cosas son posibles para ti. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú puedes evitar que esto no pase conmigo. Aparta de mí este cáliz. Pero el Padre le mostraba siempre el cáliz, la cruz. ¿Cuál fue el cáliz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Que el Padre abandonase a Jesús en la cruz, que lo dejase solo y desamparado por causa que Él cargó nuestros pecados. Y el Padre lo abandonó, porque literalmente Él tomó nuestros pecados. Y Jesús le dice, no, aparta de mí este cáliz. Pero como el Padre le mostraba la copa, la cruz, Jesús dijo estas palabras. Tenemos que aprender del Maestro. Está bien, Señor. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. En la vida en la etapa de entrenamiento de mi ministerio, todo me fue mal. Todo me salía mal. Y solamente sabía quejas de mi boca. Y decía, ¿por qué todo me sale mal? Yo diezmo, ofrendo, soy un buen ministro, enseño, pero me iba mal. Y me quejaba. Y le decía, Señor, pero si era como Job, si yo hago las cosas buenas. Y yo no soy como ese cristiano él no hace nada, se dedica solamente a su casa, a su esposa y a sus hijos. En cambio, yo me entrego totalmente a ti y todo me sale mal. ¿Y sabe qué pasaba? Todo me salía mal. Siempre. No había victorias. No había bendición. Y hasta que un día ya decidí someterme. Y escuché y leí unos libros del hermano Kenneth Hagin, el padre, donde decía estas palabras. Si usted está haciendo todas las cosas bien, usted es un buen cristiano y hace todas las cosas bien como debe ser, pero le está yendo mal, la culpa no es de Dios. Yo lo leí de nuevo. Si usted está haciendo las cosas bien, usted hace todo lo que un cristiano tiene que hacer de una manera perfecta, todo bien, y las cosas le están saliendo mal, la culpa no es de Dios. Lo leí una y otra vez, más de 20 veces.
Decía, ¿verdad? Que la culpa no es de Dios. Y si la culpa no es de Dios, ¿la culpa de quién es? Mía. Porque no le voy a echar la culpa a Dios. Entonces, si la culpa es mía, ¿dónde está el problema, Señor? Y tuve que confesar, Señor, bueno, la culpa no es tuya, Señor, entonces la culpa es mía. Entonces decidí en mi corazón buscar la perfecta voluntad de Dios, buscarlo. Y decidí no quejarme. Decidí darle gloria a Dios por todo, en todo. Y decidí decir siempre, gracias, Señor. Me humillé y comencé a buscarlo. Yo lo llamaba horas santas. A partir de las 6 de la tarde, yo trabajaba en un local, en una cevichería allá en Perú, un restaurante de comida de mar, de pescados y mariscos. Y a partir de las 6 de la tarde cerraba mi local y no estaba para nadie. Y comencé a buscar el rostro de Dios. Comencé a buscar la guianza del Espíritu Santo. Y comencé a clamar al Señor. Y comencé a dar gracias por todo, porque está escrito en la Biblia que debemos dar gracias a Dios por todo. Por las cosas malas vienen de Satanás. Pero si damos gracias a Dios, las cosas malas se transforman en buenas. Yo lo vi después. Todo obra para bien. El Señor me llevó a un quebrantamiento extremo. Que aprendí a estar en silencio, a humillarme, a humillarme. Y el Espíritu Santo respondió. Y después de un tiempo, un periodo de tiempo, el Espíritu Santo me trajo la revelación del Padre. Me reveló el amor del Padre. Me reveló el amor del Hijo. Y me reveló que en mí había soberbia y había incredulidad. Dos. Por estos dos motivos, todo me iba mal. Eso fue revelación. Mucha altivez, un buen cristiano, porque era bueno, pero lleno de mí mismo. Y también había incredulidad. Fueron dos cosas que Dios me mostró. Que Él, cuando Él murió en la cruz, la ventana de los cielos se abrieron, ventanas de bendición se abrieron para el pueblo de Dios, para que haya abundancia, prosperidad, salud, vida abundante, victorias. Pero el pueblo de Dios no lo recibe en abundancia. No lo recibe por dos cosas, me dijo. Por incredulidad y por justicia propia. Están buscando ganar por sus propios esfuerzos y dudan de las promesas de Dios. ¿Cómo se manifiesta la duda? Cuando me quejo. Dios, la fe es una respuesta a la palabra de Dios. Y la queja es negar esta promesa. Es negar la promesa de la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que yo soy un vencedor, que soy un hombre de éxito, que me va bien. Pero cuando me va mal, Señor, ¿por qué me está yendo mal? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no cambia mi destino? Estoy hablando en contra de la palabra de Dios. Cuando yo comencé a buscar el rostro de Dios, la voluntad de Dios, cuando todo me iba mal y decidí cambiar mi destino, cambié mis palabras y comencé a confesar, eh, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Nunca confesaré derrota,
porque Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y qué pasaba? Era derrotado constantemente. Me iba mal. Pero yo seguía confesando. Nunca confesaré derrota. Dios siempre me lleva en victoria en Cristo Jesús. Seguía confesando y seguía confesando y seguía confesando. Hasta que vino la unción. Qué hermoso cuando vino la unción. Hasta que fui empoderado. Recibí el empoderamiento. Lo pude ver. Recibí una espada del Señor. Lo pude ver. Pero pasé por el huerto de Getsemaní. El huerto de humillarse. ¿Pueden repetir conmigo, por favor? Me humillo, Señor. Me humillo delante de ti. Acepto tu voluntad. Acepto tu soberanía. Acepto tu soberanía. No se haga lo que yo quiero, No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. sino lo que tú. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por todo. por todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo obra para bien. Todo obra para mí. Estas palabras cambiaron mi destino, cambiaron mi ministerio. Desde que empecé a morir, a humillarme, siempre humillarme, eso es importante, siempre. Para entrar al lugar santísimo, humillado. Para entrar a la presencia de Dios, humillado. A veces somos niños, como niños malcriados, que le decimos a papá, ¿por qué me haces esto? Nos enojamos. Mira a Jesús, míralo a Él en el huerto de Getsemaní y aprende. Padre, así habló Jesús. Padre, le dijo Abba, Padre, Abba, papá, Padre. Le habló con ternura, le habló con cariño. Jesús sabía lo que le iba a pasar. El Espíritu Santo se lo había revelado. Y es muy importante que tú sepas que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús nunca usó su poder. Él se negó a sí mismo. Eso está en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. Que siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los siervos. Se llama kenosis. La palabra kenosis es lugar de vaciamiento, vaciarse a sí mismo. Jesús se vació a sí mismo. Siendo Dios, se humilló. Jesús, siendo Dios, podía evitar su sufrimiento. Podía evitar la cruz. Pero le dijo, aparta de mí este cáliz. Cuando yo leí esa parte, cuando Jesús dijo, aparta de mí este cáliz, nos estaba quitando la salvación a todos. Porque el cordero tenía que morir. Todos los corderos que se sacrificaban en el altar de bronce representaban la muerte de Jesús, la muerte del Mesías, para que el pueblo se salve, para que el mundo se salve. Pero cuando Jesús dijo, aparta de mí este cáliz, le estaba diciendo al Padre, no quiero ser el cordero que muere. Le estaba diciendo, busca otra solución. Cuando le dijo, todas las cosas son posibles para ti, busca otra solución, Padre.
Tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Jesús quería tomar el corazón del Padre para buscar otro camino de salvación. Pero no hay otro camino. No había otro camino. La paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos que morir. Nosotros teníamos que estar separados de Dios por nuestros pecados por toda la eternidad. Y la cruz estuvo, el cáliz, la cruz, el Padre se lo manifestó. 3 veces Jesús oró y 3 veces el Padre le mostró siempre, no hay otro camino. Porque de tal manera amó Dios a Antonio. De tal manera, o sea, la intensidad del amor de Dios fue tan grande, tan intensa, tan sobrenatural, que dio a su Hijo por ti, por Amelia, por Sonia, por ti que me estás viendo y escuchando. Te ha amado tanto que dio todo lo que tenía. El Padre no tenía más. Todo lo que tenía, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando el Padre le siguió mostrando el cáliz, la copa de sufrimiento, Jesús se humilló. Ese es kenosis. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor me mostraba siempre cuando yo estaba pasando por el desierto, por el valle de sombra. Lo que yo hago contigo, tú no lo entiendes. Después lo entenderás. Sufrí mucho. No sufrí enfermedades. Sufrí acá en mi mente que no entendía por qué me estaba pasando todo lo que me estaba pasando. Pero Dios estaba quebrantando mi ego, mi justicia propia, mi legalismo, mi incredulidad, mis dudas, mis temores. Todo lo estaba sacando. Me estaba vaciando. Mucho temor había, muchas dudas, mucha tristeza, mucho pasado estaba ahí. Lo que yo hago contigo tú no lo entiendes. Pero el Señor te dice, camina por fe. Sea un judío. La palabra judío es uno que alaba a Dios. Alaba a Dios. Y el aceite de la unción va a salir por tus manos. Lo que yo hago contigo tú no lo entiendes, después lo entenderás. Cuando pasé por ese tiempo, ese periodo de prueba, pude ver cómo la unción se comenzó a manifestar. Pude ver liberaciones instantáneas. Pude ver sanidades, pude ver milagros instantáneos. Y el Señor me dijo, ¿qué es mejor? ¿El reino o tu vida antigua? Tu programa viejo. No, Señor, el reino es mejor. Está bien que haya pasado todo ese desierto. En el desierto quedó mi viejo hombre, mis cuadros mentales, mis pensamientos viejos. El vino nuevo tiene que ponerse en odres nuevos. El vino nuevo tiene que ver con el reino de Dios, con los pensamientos de Dios, en una mente renovada, una mente nueva. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo y hablamos como Cristo. Si tú no lo crees, tienes una mente vieja. Tú eres como Cristo, hablas como Cristo y eres ungido como Cristo. Créelo, esa es la mente renovada. Si tú no lo crees, tienes que renovar tu mente. Si tú no lo crees,
tienes que pasar por el huerto de Getsemaní para que seas quebrantado, pulverizado, y tu justicia propia quede sepultada y pueda salir el hombre y la mujer nueva, creada en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. El Espíritu Santo, el Consolador, está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida para llevarnos a Cristo, para ser empoderados. Él debilitó mi fuerza en el camino, cada vez menos de mí y más de Él. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el río Jordán representa muerte al yo, el que desciende, porque dice que el río Jordán es la parte más baja que hay de todos los ríos. Y el río Jordán va y cae en el mar muerto, muerte al yo. Jesús decidió negarse a sí mismo, no vivir. El Padre vivió en Jesús. Y cuando Jesús se negó a sí mismo, en la kenosis, ser vaciado de sí mismo, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo. Y después que salió, la Biblia dice, Jesús lleno del Espíritu Santo empezó su ministerio. Y Dios te está llevando al río Jordán. Tú tienes un río Jordán en tu casa, con tus hijos, con tu familia. En tu trabajo hay un río Jordán donde tú estás descendiendo a la muerte, donde te estás vaciando de tu orgullo, de tus temores. Te están vaciando, te están poniendo, esta botella de agua tiene todavía agua, pero la están vaciando, están quitando todo para que quede vacío. Y cuando quedes vacío, viene la unción. Viene la unción, viene el empoderamiento. Romanos 8:28 es muy importante tenerlo en cuenta. Y sabemos qué cosa es lo que tenemos que saber. Que lo que te está pasando, obra para bien. ¿Qué cosa tenemos que saber? Que todo lo que me ha sucedido, obra para bien. Para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida y se cumpla en tu vida. Inclusive en mi pasado. Generalmente de niño, cuando hemos sido niños, mis hermanas cuando han sido niñas, han tenido traumas, han sufrido rechazos, abusos, maltratos, abandonos, cosas malas y feas nos han pasado, le han pasado a usted. Todas esas cosas del pasado también obran para bien. Y tenemos que dar gracias a Dios por nuestro pasado. Porque ahora tenemos un futuro glorioso, un presente de gloria también. Porque el pasado, el Señor lo borra con la sangre de Jesús. El Señor borra todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados y nuestro pasado queda sepultado. Y el Señor ya no se acuerda de nuestro pasado. Y tenemos que olvidarnos también nosotros. Si hemos tenido un padre que abusó de nosotros, que nos golpeó y nos castigó, ahora tenemos un padre que nos ama y nos ama y nos ama. Y demostró su amor dando lo más valioso de él para salvarnos y adoptarnos como hijos. Él me ama, Dios me ama,
Y eso es suficiente para poder vencer. Generalmente, como dice el hermano Jonathan, el profeta Jonathan Kahn, que de la amargura, María, la palabra María significa amargura, de la amargura nace el Mesías. De María nació el Mesías. De la amargura, María significa amargura, rebelión en hebreo. De la rebelión nace el Mesías. De mi amargura, una persona amarga y rebelde como yo, nació el Mesías. Si hubiera tenido una vida feliz, si todo me hubiese ido bien, jamás hubiese buscado al Señor. A Jesús lo buscamos los derrotados, los vencidos, los rechazados. Por eso dice que todo obra para bien. Para poder ser libre del pasado, podemos dar gracias a Dios. ¿Puede repetir conmigo? Gracias, Señor, Gracias, Señor, por mi pasado, por mi pasado, por lo que sufrí por lo que sufrí y por todo lo que me sucedió. y por todo lo que me sucedió. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo obra para bien. Todo obra para mí. Gracias porque mi pasado fue borrado Gracias porque mi pasado fue borrado por la sangre de Jesús. en la sangre de Jesús. Ahora tengo una vida nueva. Tengo una vida nueva. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Tengo una vida nueva Tengo una vida nueva. de victoria, De victoria, de amor de amor y de gozo. y de gozo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor me dijo eso. Todo lo que tú sufriste es para que entiendas el dolor de mi pueblo y para que luches para que ellos sean libres, así como tú has sido liberado. Efectivamente, cuando oro por las personas y veo su sufrimiento, me identifico con el dolor que yo tenía antes y lucho para que sean libres y son libres. Todo obra para bien. Amén. Estamos siendo empoderados. Algo que hace el Espíritu Santo cumple los planes de Dios. El Señor, cuando hizo el tabernáculo, el templo, el tabernáculo de Moisés, dice que Dios derramó en Bezaleel, derramó espíritu de sabiduría para que pueda construir el tabernáculo conforme al diseño divino, de una manera perfecta, tal como lo quería Dios. El mismo tamaño, el mismo peso, la misma porción, así conforme la perfecta voluntad de Dios, Bezaleel lo hizo. Y el Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros hagamos la perfecta voluntad de Dios, conforme al diseño de Dios, al propósito de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas? Se llama el reino de Dios está aquí. El reino de Dios viene cuando su voluntad se cumple. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 estaba el reino de Dios en la tierra, porque su voluntad se cumplía en la tierra. Y en Génesis 3 apareció una voluntad antagónica, la voluntad humana, que se opuso a la voluntad de Dios. Y Adán fue expulsado del reino. Por eso Jesús viene y nos enseña a nosotros: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tú eres rey,
tú eres Señor. Tú mandas, yo obedezco. Hágase en mí conforme a tu palabra. Vamos a ver si hay algo más. Ajá. El río Jordán significa muerte al yo y también significa, dice que es el diseño divino. El río Jordán es la manera de Dios, la manera como Dios opera, como Dios trabaja. Cuando Naamán era un general sirio que estaba lleno de lepra en el Antiguo Testamento, en la época de Eliseo, estaba Naamán, un general que era un importante, la mano derecha prácticamente del rey de Siria. Se encontró con una sirvienta, tenía una sirvienta que era judía, y la sirvienta le dice que en Israel, ¿no?, hay un profeta que lo puede sanar. Y él va para buscar su sanidad hasta que recibe un mensaje de parte de Eliseo. Y Eliseo le dice manda, porque Eliseo no habla con Naamán. Y él era un general. Y un general tenía que ser recibido pues por gente importante. ¿Quién lo recibió a Naamán? El siervo de Eliseo. Y la manera de Dios es esa. No es conforme a lo que tú piensas, es a la manera de Dios. Siempre es a la manera de Dios. Viene el siervo y le dice a Naamán, el siervo se llama Giesi. Giesi le dice a Naamán, dice mi señor que vayas al río Jordán y 7 veces te hundas ahí. Báñate en el río Jordán 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número 7 significa completo, perfección, como los 7 muebles del tabernáculo. Y Naamán se enoja, porque Naamán tenía un problema en su mente, y él decía, yo pensaba que iba a venir el profeta e iba a tocar mis llagas e iba a invocar el nombre de su Dios, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que yo me voy a ir hacia el río Jordán? Si los ríos de Habana y Farfar, allá en Damasco, Habana y Farfar, son mejores que este río. Y se fue enojado. La palabra Habana y Farfar significa, no, a la manera, habilidad humana. El hombre ha reemplazado la unción. La habilidad humana ha reemplazado la unción. No es a la manera de Dios. Es a mi manera, como dice una canción de Rafael, a mi manera. Por eso estamos como estamos. Por eso que en este tiempo de crisis mundial hay escasez mundial. Y lo que el diablo está buscando es la apostasía del pueblo de Dios. Que reniegan de su fe. Porque ven que no hay buenos resultados. Pero el Señor siempre nos dice que es a su manera. Tienes que ir al río Jordán. Sepúltate en las aguas. Muere. Y resucita con Cristo 7 veces hasta que llegues a la perfección. La palabra perfección es un hombre y mujer que ya
maduro, que ha madurado en el Señor. Hasta que Naamán obedece el consejo de sus siervos, porque sus siervos lo convencen para que él vaya y se bañe en el río Jordán. Y él lo hizo. Es importante entender, es 1, 2, 3, 4. Insistir, insistir, insistir. Si Dios lo ha dicho, será hecho lo que Dios ha dicho y será hecho lo que dices. Si tú dices lo que Dios dice, será hecho lo que Dios dice. Si Dios dice y tú dices lo que Dios dice, será hecho lo que Dios dice, porque Dios no miente. El pago ya fue efectuado. El cordero pagó, fue sacrificado en el altar de bronce. ¿Para qué fue sacrificado el cordero? Para que vayamos adelante a la perfección. Avancemos al siguiente mueble. Entremos al lugar santo. Y del lugar santo, después de hacer los oficios del lugar santo, entremos al lugar santísimo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Somos sacerdotes de este templo. Tenemos que presentar el sacrificio diario a Jesús como nuestro Salvador, como el Cordero, como nuestro Mesías, presentar a Jesús. Y por medio de presentar a Jesús, avanzamos y entramos al lugar santísimo, bajo las alas del Altísimo. Pero es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y en nuestra ignorancia. Eso está en Romanos 8, que lo vamos a ver, y con eso creo que terminamos. Ocho 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En lo personal, yo soy una persona que no hay nada competente en mí. Pero mi competencia, como dice Pablo, no depende de mi habilidad humana. Mi competencia depende de Dios, de la unción, del poderoso Espíritu Santo que fluye en mí. Y el Espíritu Santo está depositado en el vientre. Y desde aquí corre, fluye por todo el cuerpo. Eso lo dice nuestro Señor Jesús en Juan 7, que de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, es decir, de su vientre. Es como el motor del carro. De aquí del vientre viene la unción y fluye por todo el cuerpo. Por eso es que los demonios se depositan en el vientre para hacer fuerza, para impedir que la unción venga. Cuando oro por liberación, pongo mis manos en el vientre para echarlos fuera a ellos. Y cuando ellos salen, la unción los llena y la persona es ungida. ¿Qué significa ser ungido? Recibes los dones del Espíritu Santo. Son 9 dones. Esa es la unción. Los dones del Espíritu Santo. Para que puedas operar en uno de los 5 ministerios. El aceite de la unción está compuesto por 5 elementos. El número 5 representa la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que somos empoderados. Es un favor inmerecido. Tú puedes ser empoderado. Eres empoderado por gracia. Amén.
por la gracia de Dios. No depende de nosotros. Es gracia, es un regalo. Dios necesita que seamos ungidos, que seamos empoderados. Los dones que Dios tiene para nosotros es para libertar a su pueblo. Si un carpintero va a construir una mesa, necesita martillo, necesita herramientas para poder construir una mesa. Si vamos a orar por un enfermo, necesitamos dones de sanidad, dones de milagros, palabras de ciencia. Necesitamos los dones del Espíritu para libertar a los cautivos. Necesitamos la unción. Y el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. La unción es para hacer cosas que humanamente no podemos hacer. La unción es para que podamos hacer obras que humanamente no podemos hacer. La unción es Dios en nosotros haciendo obras. La unción es Dios en nosotros haciendo obras. Yo solamente reposo y digo la palabra profética. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1. Y el Espíritu de Dios estaba esperando una palabra. Estaba esperando al verbo. Y cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. El Espíritu Santo está esperando que tú digas una palabra. La palabra de Dios. La palabra oportuna para suplir tu necesidad. Di la palabra y la unción será hecha. La unción lo va a hacer. Cuando haya enfermedad, sé sano y será hecho. Es como decir, sea la luz y fue la luz. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos, pero el Espíritu Santo nos enseña qué decir, qué hablar. Amén. Tenemos el Consolador. Y estamos aquí para ser empoderados, para que el reino de Dios venga. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Será hasta la próxima. Esperamos ser de bendición para ustedes. Bendiciones para todos. Saludos a mi esposa allá en Colombia, o sea, a su hogar. Saludos a Sonia en Perú. Bendiciones.